Las ruinas del gran palacio dálmata de Diocleciano en Spalato, de Palatium, palacio, actualmente Split, indican que el viejo monarca pasó sus últimos años con esplendor en verdad principesco. El palacio pertenece al último período artístico de la antigüedad. Era a la vez templo y residencia del monarca deificado. Este aparecía con toda su imperial aura en la nave central de la fachada principal y recibía allí el homenaje de sus súbditos reunidos en la sala de las columnas. Aún en pleno día se rodeaba de antorchas encendidas que hacían centellear el oro y las piedras preciosas de su manto imperial. Puede formarse una idea bastante exacta de la extensión de esas construcciones, sabiendo que en época reciente ha podido edificarse en el recinto del Palacio Imperial toda una ciudad de miles de habitantes. A principios de la Edad Media estos lugares estaban salpicados de casuchas ruinosas, apoyadas en las fuertes murallas que las protegían del tropel armado de las grandes migraciones de pueblos. En nuestra época ha podido desescombrarse gran parte del impresionante recinto. De la magnificencia con que se rodeaban los monarcas romanos son prueba asimismo otros descubrimientos arqueológicos en Piazza Armerina, Sicilia. Se cree que se trata también aquí de una residencia imperial, la que se construyó Maximiano después de su abdicación. Constantino el Grande. La tolerancia religiosa. En el año 312 el número de pretendientes al título de Augusto se reducía a 2, Constantino, al que más tarde se apellidó el Grande, y Licinio. Ambos eran grandes capitanes y lo bastante hábiles para no combatirse y para unir sus esfuerzos contra sus rivales. Reducidos estos a la impotencia, sellaron su amistad casándose, Licinio con la hermana de Constantino. Gracias a una vigorosa acción, Constantino venció a su rival Magencio, hijo de Maximiano, que disponía de un ejército mucho más nutrido. Según una vieja tradición cristiana, en la víspera de la batalla decisiva ante los muros de Roma, en el puente Milvio, 312, el Augusto invocó, seguramente junto con el auxilio del Sol Invictus y de otros dioses del panteón imperial, la ayuda de Cristo, divinidad adorada por su madre, Helena, y tuvo una visión celeste, una cruz resplandeciente con las palabras In hoc signus vinces, con este emblema vencerás. Buen augurio que lo movió a hacer colocar en la enseña de su guardia el monograma de Cristo. En gratitud por esta victoria que atribuyó al Dios de los cristianos, promulgó en el año 313 con su cuñado Licinio el famoso Edicto de Milán, que concedía a los cristianos el libre ejercicio de su culto, disfrutando así de una existencia legal que les confería atribuciones iguales a la del antiguo culto romano. Constantino prescribió en esa ocasión que todas las haciendas confiscadas en tiempo de las persecuciones fuesen devueltas a sus legítimos propietarios o sus herederos, aunque el paganismo se mantuvo todavía durante 3/4 de siglo después de la batalla de Puente Milvio. Puede decirse que a partir del año 313 terminó su estatus preponderante. Desde entonces el cristianismo ocupó el primer plano en la escena del mundo. Constantino contribuyó decisivamente a esa evolución interna. En su lucha por el poder, Constantino se había comprometido con los cristianos. El número de estos había crecido con rapidez, principalmente en Oriente, y constituían a la sazón una 10ª parte de la población del imperio, quizás más. En todo caso, representaban una minoría. Por eso algunos historiadores opinan que fue convicción religiosa y no cálculo político el motivo por el que Constantino abrazó la causa cristiana. Era una minoría, es cierto, pero la importancia social de una minoría con una fe sincera, cuando la mayoría de los paganos eran tibios o indiferentes en materia religiosa, tenía que superar con mucho a la del número. Constantino demostró un sentido político lo bastante evolucionado para comprender que el porvenir pertenecía a esta comunidad con vitalidad propia e incrementó evidentemente de día en día. Las palabras de Cristo, alusivas al grano de mostaza que se convertiría en árbol, estaban a punto de hacerse realidad. Pero lo que más atraía a Constantino era el carácter jerárquico de las iglesias y el poder de los obispos. Estos ejercían cada cual en su diócesis atribuciones administrativas y hasta judiciales. Además disponían a discreción del dinero reunido y de los bienes que las comunidades recibían a título de donación, que a veces representaban sumas considerables. Haciendo honor a la etimología griega de la palabra iglesia, eclesia, asamblea, las comunidades eclesiásticas elegían a sus obispos y sacerdotes. Con iglesias organizadas según un modelo democrático, el emperador no hubiese podido llegar a un acuerdo. Con los obispos el entendimiento era posible y con mayor ventaja para ambas partes. Le interesaba por consiguiente favorecer a toda costa la autoridad de los jerarcas eclesiásticos.
Las opiniones son dispares respecto a los sentimientos personales de Constantino con relación al cristianismo. Los antiguos autores cristianos lo presentan como un cristiano sincero y piadoso, opinión aún compartida hoy por algunos de sus biógrafos, mientras otros opinan que a lo sumo era un monoteísta. En todo caso, un sentido político muy agudo y gran amplitud de miras respecto a cuestiones religiosas hicieron tolerante a Constantino. Constantino aparentaba ante el mundo que el Estado estaba por encima de todas las convicciones religiosas y ofrecía a todos el lugar conveniente. Con los judíos, por ejemplo, también se mostró complaciente. De hecho, podía preverse ya entonces que el cristianismo estaba en vías de convertirse en inspiración de la legalidad. En efecto, empezó ya a notar la influencia cristiana en la vida social. Por ejemplo, en el articulado de la ley que prohibía a los tribunales actuar en domingo, día en que se concedió también permiso semanal en el ejército. A influencia cristiana debe atribuirse la prohibición de marcar a rojo vivo el rostro humano, hecho a imagen de la belleza divina, y la abolición de la crucifixión, antiguo suplicio romano reservado a los esclavos. En otros muchos aspectos, las leyes de Constantino suavizaron la suerte de estos últimos. En pocos años la situación cambió por completo. Desde el reinado de Constantino el Imperio romano se colocó bajo el signo de la cruz. Pero también debe decirse que las iglesias quedaron bajo la mirada vigilante de las águilas imperiales, para bien y para mal. La generosidad del emperador hacia la iglesia se tradujo no solo en donaciones, sino también en el notable edicto que exoneró de impuestos a los bienes eclesiásticos. Gracias al apoyo del poder temporal, la Iglesia pudo ser preservada en momentos críticos de la dispersión con que la amenazaron en el terreno dogmático, los cismas y las herejías. El Estado mantuvo la unidad de la Iglesia y dejó de perseguirla. En cambio, la autoridad temporal coartó la libertad primitiva de la Iglesia. Constantino hizo sentir su autoridad tanto en cuestiones religiosas como en negocios temporales. A medida que el Estado atentaba contra la libertad interior de la Iglesia, volvíase más intolerante contra los que profesaban otras opiniones. Por otra parte, con relación a la unidad de la Iglesia, los intereses de ésta coincidían con los del emperador, en particular respecto a las sectas que rechazaban la unión de la Iglesia y del Estado. Constantino participó con el mayor celo en el concilio de Nicea, Asia Menor, donde el año 325 se reunieron unos 250 obispos venidos de todos los puntos del imperio, incluso de Germania, Armenia y Persia. El objetivo de este primer concilio universal era aclarar puntos doctrinales en ese momento controvertidos. Las tesis de Arrio, que negaban la divinidad de Cristo y su origen virginal, fueron condenadas, como asimismo las de Macedonio, que impugnaban la divinidad del Espíritu Santo. Establecida así la naturaleza trinitaria de Dios, el concilio pudo aprobar un breve epítome de la fe cristiana, a manera de embrión mínimo de ortodoxia, el credo niceno, que en sus últimos artículos sería completado por el concilio de Constantinopla en 381. En Nicea se acordó también crear una jerarquía entre las diócesis y elevando a 4 de ellas, Roma, Jerusalén, Antioquía y Alejandría, al rango máximo de patriarcados, aunque el emperador no podía darse cuenta exacta de que aquellas discusiones sobre cuestiones dogmáticas no permaneció inactivo en el transcurso de tan importantes reuniones. Llamaba a todos a la concordia y para neutralizar las disputas ponía en la balanza el peso de su autoridad. Las charlas en torno a una mesa bien abastecida han sido en todo tiempo un medio infalible para crear una atmósfera de cordialidad general entre la gente. Constantino no lo echó en olvido. Todo era bueno para evitar, si era posible, un cisma en el seno de la Iglesia. Los medios empleados para ello no contaban para él. Siempre escogía el partido de quienes tenían mayores posibilidades de hacer triunfar su punto de vista, solidarizaba con la mayoría y cuidaba que se aceptaran y ejecutaran las decisiones defendidas por ésta. Desde que Constantino aseguró a la Iglesia una posición tan sólida y honrosa, afluyeron nuevos partidarios de la fe cristiana y creció también el número de quienes adherían a la Iglesia por motivos menos confesables. La dignidad episcopal en una ciudad entrañaba importantes ventajas y confería un poder que atraía a algunos ambiciosos. Lo que la Iglesia ganaba ahora en potencia lo iba a perder en valor intrínseco. Pronto sus mejores hijos no vieron otra salida que retirarse por entero del mundo y vivir como ermitaños en el desierto. El reinado de Constantino es también célebre por haber trasladado en 330 la capital del imperio a Bizancio. La ciudad se engrandeció de tal modo que adquirió categoría de metrópoli importante, con su espléndido palacio imperial a orillas del Bósforo, su inmenso circo o hipódromo, sus iglesias y otros monumentos públicos de gran belleza. La ciudad debió su nuevo nombre
La ciudad debió su nuevo nombre, Constantinopla o Constantinópolis, a su nuevo fundador. De esta forma, Constantino dotó a la parte oriental del imperio de un sólido núcleo. La situación de la flamante capital en la encrucijada de dos mundos que se encontraban y cambiaban sus productos era muy ventajosa desde el punto de vista económico y estratégico, y su belleza era incomparable. Constantinopla fue en realidad una ciudad griega. Pasadas algunas generaciones, aquellos habitantes suyos que descendían de gente del oeste del imperio olvidaron el latín ante la avasalladora influencia helénica. No se acordaron ya de las letras latinas y consideraron a Italia como una parte del mundo semibárbaro. No era esto precisamente lo que pretendió Constantino al fundar una segunda Roma, a orillas del Bósforo. Este emperador romano sabía muy poco griego. A partir del 323 Constantino reinaba solo. Constantes fricciones entre él y Licinio habían desembocado en una guerra abierta. Después de su victoria, Constantino le había perdonado la vida a instancias de la mujer de aquel, en vano porque había de morir conspirando. En cambio, mandó ejecutar a su suegro, el ex emperador Maximiano, cuando el anciano, ávido de mando, intentó por segunda vez revestirse de su dignidad de Augusto. En política, Constantino era implacable. Constantino mandó dar a sus hijos una educación cristiana y en cuanto a él no se bautizó hasta su muerte, año 337, obedeciendo quizás una creencia muy extendida entonces de que el bautismo in articulus mortis permitía entrar en la eternidad limpio de todo pecado. Las iglesias armenia y rusa veneran a Constantino como santo y celebran fiesta anual en su honor. En cambio, la iglesia romana no lo ha canonizado. Los hijos de Constantino. Apenas Constantino exhaló su último suspiro, se desarrolló un espantoso drama en el seno de la familia. Aunque él había puesto fin al sistema político de Diocleciano y concentrado todo el poder en sus manos, había dispuesto en que el imperio fuese repartido a su muerte entre sus tres hijos, Constantino II, Constancio y Constante, y dos de sus sobrinos. Ahora bien, es cierto que estos hijos no heredaron en absoluto las excelsas cualidades de su padre, sí en cambio su deseo desenfrenado de reinar. Esta codicia del mando se desencadenó en primer lugar contra sus tíos y primos. Excepto 3 príncipes de corta edad, todos los demás fueron exterminados. Solo a uno le perdonaron la vida. Era el hijo menor de un hermano de Constantino, que la historia conocería con el nombre de Juliano, el apóstata. La lucha pronto se concentró entre los propios hijos de Constantino. No conseguían entenderse sobre la forma de repartir el imperio. Se desencadenó una guerra civil y perecieron al poco tiempo Constantino II y Constante. Mientras en el exterior el imperio atravesaba un periodo bastante agitado, la Galia sufría mucho con las hordas germánicas, que sembraban por doquier la muerte y el terror. En el año 355 Constancio confió la defensa de las Galias a su primo Juliano, a quien otorgó también el título de César. Pensó antes confiar esta misión al hermano mayor de Juliano, pero éste se dedicaba con su mujer a todo tipo de crueldades, chantajes y acciones ignominiosas, por la que el emperador juzgó preferible mandarlos asesinar. Algunos cortesanos querían para Juliano la misma suerte, pero salvó la vida gracias a la emperatriz Eusebia. Influjo del neoplatonismo en Juliano. Juliano contaba entonces 24 años. Como sus primos había sido bautizado y educado en la religión cristiana, pero su maestro, un liberto que en secreto permanecía fiel al paganismo, le había inculcado gran admiración por la cultura griega, en particular por Homero y Platón. Constancio, que deseaba convertir a Juliano y al hermano de éste en dóciles marionetas, les asignó por residencia un palacio en el que habían vivido como cautivos desde su infancia. El joven se manifestaba en lo externo dócil a esta situación, pero su alma, en extremo sensible, vivía en el mundo encantado de la antigüedad clásica. Consciente de su valer, consideraba la religión cristiana como una religión de esclavos, incapaz de suscitar almas generosas y heroicas. Observaba las faltas y defectos de los cristianos y se irritaba ante el chocante contraste entre sus creencias y su propia existencia. Un árbol que da por frutos los crímenes de Constantino y Constancio no podía ser, según él, un árbol bueno. Cuando Juliano llegó a los 20 años obtuvo mayor libertad. Entonces pudo entregarse al estudio asiduo de las ideas helénicas en las escuelas griegas de Asia Menor y Atenas, donde vivió la época más feliz de su vida, y experimentó la profunda y durable influencia de la filosofía neoplatónica que admiraba desde tiempo atrás. El neoplatonismo es una réplica de la doctrina de Platón, teñida de orientalismo. Ya hemos hablado en el tomo 6 de su fundador, el egipcio Plotino.